Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicole y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de pasos para una entrevista conductual. En primer lugar, tenemos la delimitación del problema. Es decir, que lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en los funcionamientos inadecuados concretos. ¿Qué quiere decir esto? En el problema y luego sí pasar a aspectos más generales, pero primero vamos a empezar por el problema. Luego vamos a ver de qué tipo de problemas estamos hablando. Se trata de un problema que tiene relación con la bebida, con la sexualidad, con el sueño. Y otra de las cosas que tenemos que ver es cuáles son las conductas concretas que suponen un problema, ya que se puede tratar de un déficit, es decir, de una conducta que no ocurre pero debería ocurrir, o de un exceso, es decir, de una conducta que ocurre pero no debería ocurrir. Para esto va a ser necesario evaluar los tres tipos de respuestas: motor, cognitivo y psicofisiológico. Por ejemplo, si se trata de un niño que pega a otro, estamos hablando de un problema mayormente motor. Si se trata de una persona que, por ejemplo, siente náuseas ante la presencia de un perro, hablaríamos más de un problema psicofisiológico. Si se trata de una persona con pensamientos intrusivos, obsesivos, estaría más relacionado con un problema cognitivo. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es pedirle que nos describa el último episodio, ¿no? Y lo mejor es pedirle que lo describa como en una película. ¿Por qué? Porque así nos va a dar referencias sobre cuáles son los posibles antecedentes determinantes de esta conducta, ¿no? Y cuáles son los consecuentes. Entonces vamos a saber qué sucedió antes, durante y qué sucedió después. También, si la persona lo recuerda, es mejor, para tener un poquito más de información, que nos describa el penúltimo episodio. Bueno, luego vamos a pasar a la importancia del problema, que por un lado esto lo que nos va a permitir es saber cómo afecta al paciente, tanto a su vida como a su entorno, o sea, el ámbito familiar, social, laboral, qué importancia le da el paciente y qué gravedad le otorga el psicólogo. Pero la gravedad que le otorga el psicólogo está en relación con lo que el paciente dice y con la incapacidad que al paciente le suponga esto en los diversos ámbitos de su vida, o también con el daño que pueda producir en otras personas. Bueno, luego vamos a pasar a los parámetros de la conducta problema. Por un lado tenemos la frecuencia, es decir, vamos a ver esto cuánto ocurre. Ocurre una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces a la semana. Y si se trata de una frecuencia diaria, lo que podemos hacer es establecer un promedio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces el paciente tiene como una sensación de continuidad, como que no discrimina entre un episodio y otro. Entonces también resulta difícil determinar la frecuencia. Para esto se le puede preguntar, por ejemplo, el paciente puede manifestar: siempre me siento así, siempre me duele la cabeza. Entonces podemos empezar preguntándole: bueno, cuando te despertás ya te sentís así, después del almuerzo te sentís así, y ¿hay algún momento del día en que no te sientas así? Esto va a ayudar al paciente a poder discriminar los episodios, el inicio y la terminación de uno. Dentro de estos también tenemos la duración, y para establecer la duración lo que le vamos a preguntar es sobre los últimos episodios y cuánto duraron aproximadamente esos, como para tener una idea. Y por último tenemos la intensidad, que se va a basar en una escala de estimación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, le vamos a preguntar al paciente cuál fue el episodio de mayor intensidad que tuvo, y que nos diga de 0 a 100, ¿no? Siendo 0 el más bajo y 100 la mayor intensidad. Y el de menor intensidad también de 0 a 100, y lo vamos a comparar con el comportamiento actual. Bueno, después tenemos a los determinantes de la conducta problema, y por un lado están los estimuladores previos a la conducta problema, es decir, aquellas cosas que ocurrieron antes de que se presente la conducta. Y por un lado va a estar lo que es externo, es decir, lo que sería la hora del día, el día de la semana, el lugar, las personas con las que se encontraba, lo que hacía ahí la persona en ese momento, etc. Y por otro lado va a ser lo interno, que es lo del propio sujeto, es los pensamientos, sentimientos, sensaciones, reacciones fisiológicas que experimenta.
Esto por un lado, pero también tenemos que ver los estimuladores posteriores a la conducta problema, es decir, lo que sucede después de que se presente esa conducta problema. Y ahí de nuevo nos encontramos con la parte externa, que sería lo que las otras personas hacen, dicen o cómo reaccionan, y por otro lado nos encontramos con la interna, que sería lo que dice, hace, piensa y siente el propio sujeto. En este apartado también tenemos que ver si se trata de una conducta que nunca ocurrió, es decir, que nunca se presentó, o bien se trata de una conducta que ocurría pero dejó de ocurrir, es decir, déficit. Y si se trata de esto, bueno, vamos a preguntarle qué ocurría cuando esa conducta se presentaba luego. Y en el caso de que se trate de una conducta que nunca ocurrió, le vamos a preguntar al paciente qué cosas positivas creen que ocurriría si se presentase esa conducta. Y bueno, también en este apartado hay que tener en cuenta todas las variables orgánicas que puedan afectar el comportamiento, ya sean medicamentos, bebidas alcohólicas, lesiones cerebrales, etc. Luego vamos a pasar a lo que es la evolución y el desarrollo, es decir, en este apartado lo que vamos a indagar es el origen. Podemos preguntarle cuándo fue la primera vez que se dio cuenta que eso era un problema. Hay que entender que a veces no está tan relacionado con un exceso, déficit o un comportamiento concreto el problema, sino que, por ejemplo, puede tratarse de una pareja que hasta ese momento tenía una rutina que era satisfactoria y en algún momento dejó esa rutina de ser satisfactoria. Entonces podemos preguntarle cuándo dejó de ser esa rutina satisfactoria, y a veces esto tiene relación con el origen del problema. Otra de las cosas que vamos a ver es, por supuesto, la historia del paciente, o sea, si hay momentos en los que estuvo mejor, si hay momentos en los que estuvo peor. Y digamos que ahí vamos a evaluar, ¿no?, cuáles también pudieron haber sido las consecuencias, ¿no? Entonces lo que podemos también preguntarle es a qué atribuye el problema, ¿no? O sea, ¿qué cree que lo originó? Entonces esto también nos permite conocer sobre si el paciente hace atribuciones internas o externas, que no importa tanto eso, o sea, no importa tanto si el paciente atribuye la responsabilidad del medio o a sí mismo sobre la conducta o el problema que tiene, sino que más que nada esto nos da información sobre conductas supersticiosas, creencias distorsionadas, etc. Entonces, finalmente vamos a ir pasando a lo que son las expectativas y los objetivos. Esto resulta importante porque vamos a averiguar cómo el paciente estuvo enfrentando el problema hasta ahora y también cuáles son los comportamientos que el paciente desea lograr. Y también tenemos que ver cuáles son los objetivos de cambio del paciente. A veces no implica únicamente la desaparición del problema. Por ejemplo, no se trata simplemente de tenerle miedo a los perros y ya no tenerle miedos, sino que implica por ahí ir a la casa de unos amigos que tienen perro, jugar o acariciar con un perro, va mucho más allá de la desaparición del problema. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es las expectativas de la intervención psicológica, que aunque nos hable de la adherencia al tratamiento, si estas expectativas positivas llegan a ser muy altas, el paciente puede llegarse a frustrar rápidamente y por lo tanto abandonar el tratamiento. Bueno, por último tenemos la finalización de la entrevista, ¿no? Y esto se da cuando detectamos que estamos frente a un problema psicológico o no. El problema es que yo veo que en este texto en el que me estoy basando nunca nos especifica qué sería un problema psicológico. Así que yo me guiaría más sobre la conducta problema que el paciente manifiesta que para sí es un problema. Pero lo que sí nos puede dar una pauta más o menos de que ya podemos finalizar la entrevista es de que hayamos completado lo suficiente los apartados. Si no, podemos volver a regresar sobre ese ítem y volver a preguntarle, aunque en general se recomienda dar suficiente tiempo en cada apartado para que el paciente se explaye, porque si no puede generar cierta incomodidad, el paciente no entender por qué se le está preguntando algo que supuestamente ya explicó, etc. Entonces lo mejor es dar el tiempo suficiente a cada apartado. Entonces vamos a dar por finalizada la entrevista una vez que tenemos
hipótesis sobre la conducta problema, sus determinantes, el proceso que la mantiene y los objetivos finales de cambio. Bueno, ¿y cómo le vamos a comunicar al paciente que terminamos la entrevista? Simplemente podemos decirle que terminamos con las preguntas exhaustivas y que ahora vamos a emplear otros instrumentos como pueden ser autorregistros, cuestionarios, etc. Ahora bien, en torno a la devolución de la entrevista, no conviene realizarla en este momento, ya que todavía nos falta la información de la evaluación. Es decir, una vez que tenemos la evaluación, la vamos a incorporar con la información de la entrevista y ahí sí podemos darle una devolución de la misma, en donde le vamos a explicar las causas, el origen, la evolución y las posibilidades de lograr los objetivos de cambio. Así que bueno, eso es todo. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.